Segunda clase. Javier Trujillo. Presente, pastor. Presente. Ya, Presente. ya, Javier. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal. Creo que no está, ¿no? A ver. Zulin Fon. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Sol Melgarejo. Sol Melgarejo. Pastor presente, buenas noches. Buenas noches. Roger Luna. Roger Luna. Adi de la Cruz. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Cristian Villalta. Presente, pastor. Buenas noches, otra vez. Astrid Vega. Buenas noches, pastor presente. Buenas noches. David Melgarejo. David Melgarejo. Yamir Girón. Leoncio Díaz. Presente. Buenas noches. Wilson Chapa. Presente, buenas noches. Estoy llegando a mi Ya, casa. Wilson. Ya. Listo. Entonces vamos a retomar la clase. Habíamos, habíamos quedado en el tema del posmodernismo. Habíamos visto algunas indicaciones con respecto al... A ver, acá voy a compartir. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, pastor. Ya. Entonces Sí, sí, habíamos se ve. visto la importancia del tema de el conocer las escrituras. O sea, nosotros no vamos a poder hacer algo si no tenemos conocimiento de las escrituras, si no conocemos todas las escrituras. No es solamente conocer uno, dos versículos, es conocer todas las escrituras y para eso hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, ¿no? Diariamente, esa palabra, todos los días, estar en contacto con ella. Y una de las formas como, en mi experiencia, y también sé que de otras personas recomiendan lo mismo, o sea, nosotros vamos aprendiendo más cuando enseñamos. Cada vez que nosotros vamos a enseñar algo, aprendemos más. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo voy a aprender yo más? Enseñando. Entonces, eso quiere decir que para enseñar yo tengo que prepararme bien, ¿no? En lo que voy a enseñar, prepararme bien, ¿no? Entonces, pero también para enseñar hay que estar preparado. Entonces hay que leer las escrituras, conocer todos los pasajes. O sea, no, acá no, la verdad que no vale que, no, yo conozco ese no sé, ¿no? O sea, ahora, debemos conocer todas las escrituras y detalles en profundidad. Claro, vamos a ir poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco profundizando, encontrando verdades espirituales dentro del texto que no lo habíamos visto la primera o segunda pasada. Entonces, la base es el conocimiento de las escrituras. Y las escrituras mismas dicen que mi pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Las escrituras no es un tema académico, es un tema de conocer a Dios, pero es a través de las escrituras y el Espíritu Santo es el que nos guía a interpretar correctamente, no nos ilumina.
Hay que conocer también algunas características de las escrituras, porque no está escrito para nosotros, para nuestro idioma, no estaba escrita para nuestra cultura. Sin embargo, esa palabra de Dios pasa todas las edades, todos los tiempos. Entonces, eso nos lleva a entender que el autor que escribió, lo escribió dirigido a alguna persona. Entonces, hay que saber quién es el destinatario y hay que saber quién es el autor, ¿no? Entonces, sabemos que las escrituras, la Biblia, los 60 libros de la Biblia, 66 libros de la Biblia, están, hay 40 autores, ¿no? Que han escrito en diferentes etapas, ¿no? Sin embargo, detrás de todo eso de esos 40 escritores, el autor principal es el Señor y que ha inspirado a cada uno de los que han escrito para escribir la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos nosotros conocer, esa palabra de Dios, ¿ya? Entonces, si es que falta leer, hay que ponernos a leer desde ya. No, no solamente lean para dar una clase o responder una tarea, sino lean siempre como parte de su relación con el Señor y ir conociendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque empiezan a aparecer nuevas teologías. Dentro de nuestra iglesia presbiteriana vienen personas que han llegado, creyentes que han recibido una base en otro lado, han crecido con algunas inclinaciones de algunas y a veces somos diferentes, ¿no? La diferencia no está mal, ¿no? El problema está mal cuando es el mismo texto bíblico, tiene otro sentido para uno y otro sentido para el otro. Uno de los dos debe estar equivocado, ¿no? Entonces, hemos visto que hay doctrinas principales que no podemos tener ninguna discrepancia y hay otras doctrinas que son secundarias, bueno, podríamos, pero de todas maneras tenemos que tener una claridad acerca de lo que nosotros creemos, ¿no? Muy bien, entonces, en teología contemporánea, en la parte introductoria de este curso, quiero plantear algunos elementos, ¿no? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21 que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, acá hay dos condiciones, ¿no? Hay que examinar. Cristian, ¿qué cosa hay que examinar? ¿Una parte, lo que me gusta, o qué es lo que tengo que examinar, según la Biblia? En realmente todo, como bien claro lo especifica Pablo, y bueno, y ahí Pablo aconseja que a los creyentes exactamente como tal, examinemos todo y así también. A ver, vayamos un ratito al texto que está en 1 Tesalonicenses y díganme de qué es el todo, de qué todo está hablando. ¿De qué todo está hablando? El contexto, pastor, el contexto que viene del versículo 12. Sí, pastor, buenas. Sí, el contexto que viene del versículo 12. Hay un perrito que está ladrando, ¿no? Sí, es el seguridad. Ya. Está bien. Allá, 1 Tesalonicenses 5:21, vamos. Sí, dice ahí examinarlo todo. El todo lo volvemos a encontrar también en el versículo 18. Ya. También el versículo 18 también dice, das gracias en todo, dice. Entonces, se refiere a la voluntad de Dios y a los que trabajan dentro del servicio de la iglesia también. Ya. Claro, el versículo 18 dice, dar gracias en todo, es la voluntad. Habla de las profecías. No menosprecies las profecías, examinarlo todo. A ver, Leoncio. Leo. Bueno, según estoy entendiendo, ahí está hablando de que reconozcamos el trabajo, como dice, pero ahí en el versículo 19
dice que no apaguemos el espíritu, menospreciando las profecías, pero examinarlo eh, para retener lo bueno. Creo que ese es ¿Ya? un poco más saltante. Claro que habla de más cositas arriba, ¿no? Pero puede ser de Claro. la profecía. Sí, está justamente relacionado. O sea, hay varias cosas que he hablado, ¿no? La voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios. Y su Pastor, voluntad de Dios es expresada a través de su palabra. Él nos va a decir mm, su voluntad a través de la palabra. Y pastor, vienen profecías, y vienen profecías para poder guiarnos, decirnos, ¿no? Avisarnos, etcétera. Hay profecías. Por eso que no menosprecies las profecías, dice, ¿no? No las menosprecies. Pero, ¿qué cosa hay que hacer? Examinarlo. O sea, examina. parte de lo que hay que examinar las profecías, ¿ya? Y Pastor, examinar todas Pastor, las cosas, dice, ¿no? sí, Acá, sí, todo dice, o sea, todas las cosas hay que examinarlo. Ahora, primera de Juan 4:1 también ya es más preciso ya en ese pasaje con respecto a examinar todas las cosas. ya, pastor. Yo puedo entender acá, bueno, este pasaje es más muy profundo porque cuando dice examinarlo todo, básicamente se refiere a las enseñanzas como tal, ¿no? Examinar todas ya, las enseñanzas y las profecías, como bien claro que por ahí León yo creo que lo aumentó, y así manifestarla espiritualmente a todos los creyentes, como lo hacía Pablo en Tesalónica. Más se profundizaba las enseñanzas que otra cosa. Eso se refiere el todo, enseñanzas y profecías. ya. Entonces, sí, para no extralimitarnos, acá lo que dice es todo es con respecto a lo que Dios dice. ¿Es correcto lo que dice Javier? Hay una voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios se da a través de la palabra. Y la palabra tiene que ver, pues, con la misma palabra de Dios y lo que han dicho los profetas, las profecías que se están dando. Pero todo debemos examinarlo a la luz, ¿no? De la Tenemos que palabra, someter toda doctrina. a la Hay una escritura. enseñanza que viene, hay que examinarla. Las enseñanzas, la práctica de las personas. ¿Por qué en alguna iglesia hacen un culto de tal forma? ¿Por qué en la iglesia vamos a poner tal música? Hay que examinarlo todo, porque la música para Dios es algo que tú tienes que examinar a la luz de la Biblia y ahora, de todo lo que tú examinas, ¿qué es lo que recomienda la Biblia que examinemos? Todo, y debemos retener lo que es bueno. Retener lo Pero bueno. ese retener lo que es bueno incluye desechar lo que es malo, lo que es incorrecto, lo que no, la Biblia no enseña. Entonces siempre tiene que ver con doctrina y enseñanza, ¿sí? Los grandes problemas que puede tener una iglesia siempre van a ser temas doctrinales, ¿no? Entonces, por eso dice examinarlo todo y retener lo bueno. Vamos a ir viendo porque las teologías contemporáneas tienen que ver con eso y vamos a examinarlo desde el punto de vista también de nuestra iglesia reformada, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces vamos a definir qué es la teología contemporánea. Entonces, eh, la teología contemporánea es el estudio de las ideas teológicas desde el siglo XIX hasta hoy. El concepto de teología contemporánea vamos a verlo desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX empiezan a aparecer teologías, ¿no? Interesante. Y vamos a analizar todas esas teologías desde el siglo XIX hasta el día de hoy. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a intentar responder a los desafíos culturales, científicos y filosóficos. Todos los desafíos culturales tienen que ver con lo que una cultura está haciendo, está practicando. Después lo que la ciencia está haciendo. Y los pensamientos filosóficos. Todo esto tiene que ver con formas de pensar. Según la forma de pensar, en mi cultura yo aplico, ¿no? Si en mi cultura, ¿no? Todos tienen la influencia de hacer algo, eso es cultural. Pero si eso cultural va en contra de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer?
Entonces, en teología contemporánea tenemos que ir viendo eso. Después, la teología contemporánea examina cómo la fe cristiana dialoga con el pensamiento moderno y posmoderno. La fe cristiana, ¿no? Y según el enfoque reformado, ¿qué hace la teología contemporánea? Porque las teologías contemporáneas van a agarrar así, ¿no? O sea, ven el pensamiento y lo examinan con la fe cristiana. Pero el enfoque reformado analiza y discierne las corrientes actuales, ¿no? Mira a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos modernos y posmodernos contienen errores, pero la palabra de Dios no contiene error. Entonces yo a la luz de las escrituras analizo y discierno. Es el lente por donde yo veo, ¿no? Yo no veo primero y después lo traigo a las escrituras, no. Empiezo a adaptarlo, ¿no? Después, esos conceptos debemos saber. Por ejemplo, digamos, para ir viendo un poquito este asunto, hay unos que dicen, declara, confiésalo. Si tú lo declaras, lo vas a tener. Recíbelo, recíbelo. Y la gente lo recibe, ¿no? Entonces, tú dices, ese se parece a la fe, pues, ¿no? Entonces le pones un texto al que, si crees, al que cree, todo le es posible, ¿no? Entonces, Todo utilizas es ese posible. texto y lo acomodas, todo es posible. Entonces tú dices, claro, yo quiero tener esto, pero tu corazón está desviado a las cosas materiales. Estás viviendo en una situación de ruina espiritual, pero tu corazón pues quiere confesar, profetizar, tener cosas en la mente, ¿no? Entonces, pero tú dices ya, entonces le pones al que cree, todo le es posible. Le aplicas ese texto, ¿no? O le aplicas el otro texto, ¿no? Eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un joven que está postulando a la universidad, ¿no? Va a acabar la universidad. Hermano, usted va a poder acabar. Yo declaro sobre su vida porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite esa palabra. Sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Listo, muy bien. Como tú has declarado eso, lo vas a tener. Pregunta, ¿así es? No, no. Por eso que muchos entran a No. la universidad, primer ciclo, segundo ciclo, hasta ahí nomás llegan y no acaban la carrera, porque por declarándose la pasan todo. No, no, hay que ir a estudiar, ¿no? Hay que ir a estudiar, entregar, etcétera, hacer un montón de cosas. No, no, no se trata simplemente de decir, ¿no? Entonces yo siempre cuestiono esas palabras, ¿no? ¿Por qué no decreta o confiesa que no va a pecar, por ejemplo, ¿no? Que sería bueno para nuestra vida, ¿no? No voy a pecar nunca más. A ver, decrétalo pues y hazlo, ¿no? Entonces, no, no tiene que ver con eso. Entonces, eso nos vamos a dar cuenta que eso viene de una enseñanza de contemporánea sobre confesión positiva, ¿no? Esos son de del positivismo, ¿no? De que esos charlatanes que te enseñan que para vender cosas, para tener cosas, ¿no? Tienes que visualizar en tu mente, ¿no? Esas son filosofías contemporáneas. Entonces, ¿qué hacen algunos? Lo adaptan a la fe y lo llevan a la fe. Entonces, por eso que aparecen en algunas iglesias hablando eso, ¿no? Y la gente, pues claro, responde a eso porque eso es fácil, eso hay que hacer, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿por qué aparece eso, no? Entonces, empiezan a confesar, a declarar diferentes cosas, ¿no? No conocen nada de la Biblia, pero tienen sueños, sueñan con esto, con más enfocado está a un tema más material, ¿no? Material y carnal en vez de espiritual, ¿no? Entonces, el enfoque reformado, ¿qué hace? Le echa agua, pues, a eso, ¿no? Enfría todo eso, ¿no? ¿Qué hace? Analiza y discierne las corrientes actuales a la luz de la palabra de Dios sin ceder a sus errores. Eh, la verdad revelada en la Escritura es suficiente, vigente y universal.
Por eso que nosotros debemos pensar que la verdad revelada, las escrituras, los 66 libros, la escritura, ¿es suficiente? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es vigente? O sea, ¿se puede utilizar hoy? ¿O son palabras antiguas en otro contexto? Tenemos la palabra profética más segura, dice pastor. Es correcto, ¿no? Entonces, ¿es suficiente? ¿Es vigente? ¿Será universal? ¿En todos sitios se tiene que utilizar o en algunos sitios sí, en otros no, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la verdad de la palabra en la escritura es suficiente, vigente y universal. Eso tiene que ver, vamos a ver esto, dice, la teología contemporánea refleja los esfuerzos humanos por reinterpretar la fe cristiana, frente a los desafíos modernos, ¿no? Aparecen desafíos, entonces eh, tratamos de reinterpretar la fe cristiana, ¿no? Adaptar En las la fe. escrituras a los desafíos modernos. Y ahí, bueno, vamos a ir viendo un poquito las teologías, ¿no? Sin embargo, comparando con la teología reformada, la teología reformada mantiene la convicción de que la verdad revelada en la escritura es suficiente, vigente y universal. No necesitamos más, no necesitamos reinterpretarlo para los desafíos modernos. Por lo tanto, la teología, ratito, creo que acá le he movido. Por lo tanto, la teología reformada estudia ¿qué cosa? Las corrientes contemporáneas. No para adoptarlas, ¿ah? Sino para defender la gloria de Dios. 1, 2, la centralidad de Cristo. 3, la autoridad absoluta de la palabra. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que hacer. O sea, no adaptamos nada. O sea, no, escuchamos la música moderna, está bien, hay que escuchar, cántico nuevo, hablan de un montón de cosas, sí, está bien, estamos de acuerdo. Pero, digamos, en la música debe expresar teología o no debe expresar teología. Debe expresar teología, porque es lo que sabe acerca del Yes. Señor. Y eso ha sido por revelación de las Escrituras, ¿no? Entonces, un cántico debe hablar del Señor, de los atributos del Señor, ¿no? Mencionarlos, ¿no? Entonces, la teología reformada lo que hace es estudiar todas las corrientes contemporáneas. No las adopta, pero las estudia. Y una vez que las estudia, las defiende, ¿no? Y la idea es defender la gloria de Dios, porque si no es palabra de Dios, empiezan las tergiversaciones y empieza el tema de la gloria de Dios a pasar a la gloria de personas, ¿no? Ahora, dentro de todo lo que nosotros sabemos de las enseñanzas, doctrinas en donde se apliquen, la centralidad, ¿qué cosa es? Es Cristo, y la segunda es la autoridad absoluta de la palabra de Dios. La absoluta autoridad, ¿no? En todo asunto, ¿qué debo de hacer? Utilizar las escrituras, ¿no? Entonces, ¿cómo se filtran Son la las ideas escritura. contemporáneas? A veces por tema de la psicología, ¿no? Los psicólogos, entonces uno dice, ah, pero pastor, usted es muy extremista. No, es que hay que analizar qué es lo que dice un psicólogo, ¿no? ¿De dónde sale la fuente de lo que está diciendo? Ahora, en la psicología nos va a ayudar muchos. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero muchas veces la solución no es. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros tenemos que analizar? Tenemos que analizar esas corrientes contemporáneas, no para adoptarlas, sino para buscar esa centralidad y la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Por ejemplo, si uno va a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿cómo ellos recomiendan que nosotros debemos disciplinar a los hijos? ¿No? Y la Biblia enseña una forma de disciplina. Ya creo que conversamos acerca de eso la clase pasada. Entonces, hay dos enseñanzas, ¿no? No, que usted no haga porque eso se hacía en los tiempos antiguos, que dice la Biblia. Entonces uno dice, sí, pues bueno, en ese tiempo, ¿no? Y actualmente, ¿qué haces, no? Entonces, los hijos ahora tienen autoridad sobre los padres, ¿no? Ya no los padres sobre los hijos. Antiguamente los maestros del salón tenían la autoridad en el salón. Ahora no, ahora los alumnos tienen la autoridad en el salón. Y llegan a los extremos de que el alumno le pega al profesor y el profesor no puede hacer nada. Ha habido videos donde habían alumnos que han golpeado a la profesora, faltándole respeto y todo, ¿no?
pero la persona no puede hacer nada, ya no es autoridad. Antes no, antes le temblábamos a los maestros, los maestros es autoridad, ¿no? La policía se parece, señor, papeles, con miedo, ¿no? Entregando tus papeles, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora los empujan, los atropellan, o sea, las autoridades han cambiado. Esos son pensamientos, ¿no? Yo no puedo coger los pensamientos que me llevan a eso, ¿no? Entonces, en asuntos de la Biblia, ¿qué dice con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, Astrid, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, cuando ves las noticias, estamos un poquito llevándolo a la práctica. Veo que la gente no respeta, ¿no? A las autoridades, ¿no? Entonces, algún cristiano puede decir, sí, pues que estamos libres. Yo solamente me someto a la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, entonces viene un policía, te pide que te detengas y te va a poner una multa por algo, digamos. Yo sé que no, pero digamos te va a poner una multa. Hazte cuenta que tienes tu carro y lo vas a estacionar en un sitio que no debe ser, y te va a poner, o vas a entrar en una vía que no debes entrar y te va a poner una multa. ¿Qué haces, Astrid? Bueno, tengo que, bueno, si he tenido una acción incorrecta, tengo que aceptar lo que el policía me Ujú, dice, pues, ¿no? claro. Pero puedes tú agarrar y acelerar, ¿no? Y te vas, ¿no? Se pone el policía delante, es una opción. Tú no eres mi autoridad, le puedes decir, ¿no? Y arranca, lo atropella. Otro, como vemos en televisión, hay gente que lo hace. La pregunta acá es que si te sometes a, claro, aceptas que si te ha detenido, bueno, también si también la falta esa es correcta, ¿no? Porque tenga policías abusivos, ¿no? Que te quieren sacar, ¿no? Pero digamos que es correcto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué harías eso? O sea, ¿la Biblia nos manda a hacer a eso? Haría de que, profesor, O sea, pastor, disculpe, no, con respecto a las autoridades que están, ¿no? Los policías, las autoridades que tenemos en el país, ¿no? o sea, si he Por hecho una ejemplo, acción incorrecta sí, y soy consciente de que he actuado mal, claro, obviamente que tengo que respetar a la autoridad. ya. Ahora, ¿en qué basas Sujetarlos, tú pastor. ese respeto de esa autoridad? ¿Eso te han enseñado de chiquita? ¿Te han enseñado en el colegio, en educación cívica? ¿Dónde tú has confirmado que eso es lo que tú tienes que hacer? Es mi pregunta. Bueno, en el colegio, ya, en los Ya, valores ese es del tema, hogar, claro. Educación, ya, educación cívica, ¿no? Sí. y en la palabra también, creo yo, ¿no? Cuando el Señor Ya, dice muy que bien. somos, obviamente, Eso es lo que quiero que tú me respondas. La Biblia dice, ¿dónde? Hermanos. no recuerdo el pasaje. No, Ya, yo sí lo muy recuerdo bien. dónde. Yo sí lo recuerdo dónde. Ya lo googleo al toque, ya. Listo, a ver, ¿dónde está Cristian? No, está en Romanos 13:1, pastor. Someteos a Ya, toda muy bien, autoridad. ¿ves? Someterse a toda autoridad. Ajá. Ya, Justo acá está. sometiéndonos a toda autoridad. Muy bien, Pero, Cristian, está bien. El Romanos 13:1 dice que debemos someternos ¿a quién? ¿A quién, Cristian? Solamente al policía, ¿no? Que te va a no, no, poner la no. papeleta. Si Acá, no te ve, ac- comete la infracción. no, no. Acá Pablo se refiere que la máxima autoridad es Cristo. Y eso es, a Ya. eso se refiere acá Pablo. Primero someternos al Señor y en base a ello a toda autoridad que viene a ser la humanamente, que viene a ser las Ya, policías, todo eso. ¿quién sería toda autoridad? ¿Quién sería toda autoridad? Bueno, Sí. en sí no hay una específicamente, solamente Cristo, es la única, pero No, pero ¿qué autoridad, pues, nos sometemos? Por ejemplo, a tus padres es tu autoridad, sí, también. ya tienes que Terrenales, someterte. dice, Ese es terrenales. terrenal, ahí ya me ganó la palabra, León, terrenal. Ya. Sí, sí. Eh, por ejemplo, Astrid, digamos en la iglesia, ¿hay autoridades en la iglesia? ¿En tu iglesia sí o no? Pastores, líderes, Claro, ¿no? los pastores, Claro, Ya. líderes. Ujú. ¿Uno tiene que someterse a claro, ellos? por supuesto. Sí, Bueno, Sí, a mis es ancianos, ¿no? correcto. Por ejemplo, por Yo ejemplo, ni sí, el por bastón. ejemplo, si hay un ujier en la iglesia, escúchame, mira, esto nos lleva a la práctica puntual. De eso se trata, para eso venimos a estudiar. Eh, digamos, hay un ujier y el ujier que está ahí te dice, hermano, hermana,
por favor, uno normalmente, no sé por qué nos pasa que llegamos a un sitio y de arranque nos vamos al fondo, ¿no? No sé por qué, la mayoría, algunos sigue adelante, a mí me gusta sentarme adelante, pero normalmente todos quieren sentarse atrás, no sé por qué, ¿no? Será más cómodo atrás, de repente no nos van a llamar para concursos, ¿no? De repente hay un concepto de eso, ¿no? O para dormir bien será, no sé, pero digamos el ujier te dice, por favor, pase y siéntese en esta sección para ir llenando. Yo hago una pregunta, el ujier en ese momento, digamos uno es pastor, apóstol, profeta, lo que sea, pero ese ujier le indica a esa persona dónde debe ubicarse. ¿Ese ujier es una autoridad en ese momento o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, pastor, pero en el momento, yo lo digo eso. Es una autoridad, pues está puesta ahí, ¿no? Sí, Y tiene que exactamente, en el decirlo, ¿no? momento, por eso digo. En el momento. ¿No? ¿Qué piensan el resto? ¿Es una autoridad o no Claro, es una pastor, las autoridad? autoridades están puestas por Dios. Ajá. Y Exacto. en la práctica es un ujier te está diciendo, te está guiando amablemente dónde, porque él tiene la responsabilidad de ordenar a la gente para que todos estén de forma ordenada, ¿no? Ujú. Y uno no puede decirle, no, yo me quiero sentar acá porque yo soy el dueño de esa silla, ¿no? ¿Qué ha pasado, ah? Yo he visto, ah, este es mi sitio, este es mi sitio, ¿por qué se han sentado ahí? ¿No? Entonces, yo he visto eso un poco o en algunas reuniones, ¿no? Que algún joven invitado se sentó en el sitio de tal persona, adelante, a la persona la han hecho sacar, ¿no? Entonces, a veces eso es importante, ¿no? Entonces, toda autoridad que es dada, ¿no? Nosotros tenemos que someternos, ¿no? Eso es lo que enseña, ¿no? Ahora, si lo llevamos al tema de educación cívica, claro, responde a eso, pero principalmente nuestra fuente de autoridad es la escritura. Y esta palabra más bien nos llama a hacerlo, ¿ya? Entonces, la teología reformada estudia las corrientes contemporáneas no para adoptarlas, sino para defender la gloria de Dios, centralidad de Cristo y la autoridad absoluta de la palabra. Ahora, vamos a ver también el propósito, el propósito de la teología contemporánea. Primero, es entender cómo las ideas modernas afectan la fe cristiana. Yo hago una pregunta, ya que estamos acá. ¿Las ideas modernas afectan la fe cristiana o no? Ideas modernas, ¿no? Totalmente, pastor. ¿Afectan? Sí, ¿Ya? ¿En qué forma? claro. ¿En qué forma? ¿En qué forma afectaría? Una idea moderna. Un ejemplo, Por ser pongamos un ideas, ejemplo. por ser unas ideas, allá, un ejemplo, ¿no? Digamos. Mm, Por ejemplo, la a ver, forma un ejemplo de más la moda, ¿no? práctico. La moda, ¿no? Entonces sale de Ya. moda una, no sé, pues una ropa ahora pues hay diferentes estilos de vestirse, ¿no? Hay estilo de vestirse moderno, ¿sí? Se puede entender, vestirse moderno, ¿no? Ropa. Pero también hay otra forma de vestirse más sensual, ¿se entiende, no? Entonces la persona que se pone, pues hombre o mujer, se ve más sensual. No es solamente moderno, pues moderno uno se puede vestir, pero moderno, o sea, vestirse con ropa, pues, ¿no? Pero hay otra cosa que es sensual. Entonces ya no busca simplemente ser moderno, sino busca ser sensual, o sea, llamar la atención, digamos, alguna señorita o dama sensualmente llama la atención de los varones, o sea, porque esa ropa está diseñada para eso, ¿no? Entonces son ideas modernas. Ahora, hay ideas que aparecen también a nivel de enseñanza, que parecen buenas, ¿no? Son ideas que aparecen, ¿no? Nuevas ideas que van a afectar de alguna forma la fe cristiana. El punto es que cómo nosotros defendemos eso, o sea, estamos expuestos a eso. Aparecen nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas, por ejemplo, de liderazgo.
eso es muy notorio, ¿no? El tema del liderazgo, ¿no? En liderazgo se discute quién lo ha llamado, etcétera, ¿no? Y vemos que hay gente que tiene características de líder, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Hay líderes ¿quién es un líder? Un líder es alguien que tiene influencia. Eso sí se entiende, ¿no? Un líder es alguien que tiene influencia. Si no tiene influencia y no tiene seguidores, no es líder. Yo escucho muchas personas que, medio graciosas, ¿no? Las mamás cuando están conversando, ¿no? Ellas les gusta presumir con sus hijos, ¿no? Ay, mi hija es líder, mi hijo es líder, no, que por acá, no, que por allá, ¿no? Están discutiendo, ¿no? El tema del líder es influencia. Ahora, según Ya. según la perspectiva bíblica, el líder es alguien que tiene influencia, pero ¿de qué tipo? El que guía, el tipo del servicio, así como Jesucristo. Él vino Liderazgo. Ya, como líder, pero como servidor. Mostró ya, humildad. pero sí, muy bien. Según la Biblia, el liderazgo es alguien que sigue también a Jesucristo, o sea, el modelo y guía a las personas para que se comporten como Jesucristo, como el líder. El líder es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, ¿no? Él es el ejemplo y el líder que tiene influencia va a tratar de formar a quienes lo siguen a esa imagen de Cristo, no a la imagen la misma persona, ¿correcto? Ahora, hay personas que sí, o sea, sí hablan de la fe, todo, pero sin embargo tienen un problema, o sea, tienen actitudes de líder, ¿no? Guían a las personas, pero tienen problemas con el carácter. Entonces, lo que determina la influencia es el carácter, ¿sí? El liderazgo bíblico es alguien que tiene el carácter conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Cristo. Cualquier otro tipo de liderazgo no es bíblico. Entonces, el carácter es lo que determina. Por ejemplo, alguien que tiene elocuencia para exponer cualquier tema, ¿sí? Alguien que tiene elocuencia para explicar, o sea, lo explica y tú, o sea, es verdad, ¿no? O sea, te convence. Es un encantador de serpientes, ¿no? Sería, bueno, los que han escuchado a Alan García, ese cuando exponía era impresionante, o sea, yo le he escuchado a Alan García dictando clases de historia, es impresionante cómo te cuenta la historia, ¿no? Tiene una habilidad por eso que 2 veces han votado por él, pe. Cuando estaba en vida, algunos dicen que sigue vivo, pero bueno, sin embargo, no necesaria, el tema es el carácter, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a un líder? El carácter, ¿no? Entonces vemos en la Biblia que hay gente que no tenía ningún tipo de capacidad, ¿no? Como pescadores, como gente simple, ¿no? Y Jesús lo llamaba y le daba dones, pero formaba ¿qué cosa? ¿Su don o su carácter? Su carácter. Su Carácter, carácter. Su carácter, carácter. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Es justamente a entender las ideas modernas, ¿no? Las ideas modernas no solamente es encontrar en la iglesia a alguien que sea muy elocuente, ¿no? Un buen comunicador, un profesional. Ese profesional tiene más influencia. No lo sé. Hay que evaluarlo primeramente con el carácter, ¿sí? Ahora, si el carácter y la parte que le llamamos la excelencia, ¿no? La forma, habilidades, dones que sirven para poder mostrar ese carácter y guiar a la gente hacia Cristo, ¿no? Entonces, debemos entender el propósito de la teología contemporánea como ideas modernas que afectan la fe cristiana. Después, el propósito de la teología contemporánea es evaluar las corrientes teológicas desde la Biblia y las confesiones reformadas, en este caso, ¿no? Porque hay confesiones de fe, bueno, una confesión de fe reformada es la confesión de fe de Westminster, ¿no? Heidegger también, ¿no? Muy bien. Y fortalecer la fidelidad doctrinal frente al relativismo.
La idea de la teología contemporánea es que debemos fortalecer, ¿qué cosa? La fidelidad de nuestra enseñanza bíblica frente a las verdades relativas. Porque el relativismo habla que no todo, o sea, la verdad para Javier no es la misma verdad para mí. La verdad es relativa de acuerdo, ¿no?, a la situación. Eso es el relativismo, ¿no? No, o sea, Dios existe, bueno, sí existe, pero no se le puede, no, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que uno puede tener una relación, que Dios no ha dejado a su creación, que tiene una relación por medio de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, el relativismo dice, bueno, sí, hay que respetar, pero no es una verdad absoluta. Ese es el relativismo, ¿no? Entonces, las enseñanzas doctrinales desde la Biblia frente al relativismo, pues el relativismo no lo da como una verdad absoluta. Y otro propósito es preparar creyentes que sepan defender la verdad. Mira lo que dice 1 Pedro 3:15. ¿Alguien puede leer? Primero Pedro 3:15 dice así: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. Entonces, hay que prepararnos para defender la verdad, porque aparecen corrientes, sí, tiene sentido, ¿no? Pero ¿a qué responde? Al emocionalismo. Mis emociones no pueden guiar, mis decisiones no pueden guiar las cosas que se hacen en la iglesia, ¿no? Vamos a hacer esto, eso es lo que enseña la Biblia. Entonces la idea es preparar al creyente que sepa defender la verdad, porque el ataque a las escrituras es fuerte. Cuando hablamos de teología contemporánea, nos vamos a enfrentar con enseñanzas, como hemos visto, la teología de la liberación. ¿Se acuerdan? La clase anterior, teología de la liberación. Entonces, después vamos a ver otras y desde este punto de vista vamos a poder analizar la raíz, dónde se infiltra. Parece similar, ¿no? Pero vamos a poder determinar desde ahí. A ver, acá tengo un contexto histórico general del liberalismo teológico del siglo XXI, ¿ya? Acá vamos a ver, no sé si lo puedo acomodar esto por acá. Ya, bueno, no sé. Ya. El liberalismo teológico del siglo XIX, habíamos dicho, hasta el siglo XXI. Entonces, acá en este cuadrito que he hecho es la época, siglo XIX. El enfoque principal es el liberalismo teológico. Su resultado es la fe interpretada según la razón. En el siglo XIX aparece el tema de racionalismo, ¿no? Entonces, todo lo quieren racionalizar, ¿no? Entonces, la fe va a ser influenciada, va a ser afectada los creyentes, ¿no? El liberalismo teológico, entonces, interpreta según la razón. Después vamos a explicar un poquito más, ¿ya? En el siglo XX aparece ya no el liberalismo teológico, sino aparece la neoortodoxia, ¿no? Y la neoortodoxia reacciona frente al liberalismo, ¿no? Entonces, teología, neoortodoxia, teologías críticas. Aparece el pensamiento crítico. O sea, la gente, todo el mundo dice, la ciencia tiene la razón. La fe no hay que creerla, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo para que vayamos viendo. Por ejemplo, no es posible que Jesús haya nacido como de que María era virgen. Aparece ese pensamiento, ¿ya? Hay bastantes cosas que ver. ¿De dónde aparece eso? Si la Biblia dice que fue nacimiento virginal.
Entonces, ¿cómo explican? Dicen que los cristianos que escribieron que nació de la Virgen era para ayudar a la fe de esos creyentes en ese tiempo, pero no podemos creer esas cosas, porque la ciencia no admite en la concepción la ausencia del semen del varón para la concepción. Eso es algo que han arreglado para, y ellos creen que Cristo sí existió, pero que no era de una mujer virgen. Entonces la gente dice, oye, ¿verdad, no? Sí, pues es imposible. A ver, ¿acaso saben que una virgen ha dado a luz? ¿Ha existido alguna vez una virgen que ha dado a luz sin concepción de un hombre? No. Entonces, oye, sí, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa, según los intérpretes de ese tiempo, ¿no? Porque son a veces gente preparada, científicos, abogados, muchos abogados había en ese tiempo, muchos médicos, ¿no? Entonces, no, es imposible ya. Entonces, lo que ha pasado es que los escritores bíblicos han escrito así para animar la fe de esas personas que hay milagros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? No, la Biblia dice que sí fue un milagro el nacimiento, que era una virgen que dio a luz. La profecía lo decía y se cumplió. Entonces, esa corriente teológica se llama liberalismo. Entonces, ¿qué hacen? Interpretan la fe cristiana según la razón, ¿no? Pero en el siglo XX aparece la neoortodoxia, teologías críticas. Entonces, ¿qué intenta esto? Intento devolver a Dios sin afirmar la inerrancia. Ahí otro problema. No sé si se han dado cuenta. Vamos a volver a Dios, pero vamos a dejar las escrituras como que las escrituras contienen errores, o sea que la escritura puede tener errores, porque han sido escritas por personas que han querido ayudar a Dios. Entonces, las escrituras pueden contener error, ¿no? Las escrituras no, lo que ha dicho es lo que dijo Pablo, no lo ha dicho Dios. Porque ahí dice, ¿no? Pablo, y si te le has pasado un texto, ¿no? Entonces, en el siglo XX quieren volver a Dios, pero no afirman la inerrancia. Ahí está el error. Hermanos, eso es lo que defiende la fe reformada. Por eso que el tema de la reforma es importante. Solo escritura. La sola escritura defiende que las escrituras no contienen error. Es autoridad. Pase lo que pase, es autoridad. Entonces, en el siglo XX aparecen estas teologías donde dicen, bueno, vamos a rezar a Dios sin afirmar la inerrancia de las escrituras. Entonces, ahora, hago una pregunta. ¿Quién es la autoridad de esa palabra? Entonces empiezan a sacar pensamientos, ¿no? Revelaciones. Ahí aparecen pues los que siempre tienen sueños, va a empezar y que Dios le ha hablado y que esto, que el otro. Ahí aparece el dispensacionalismo. Bueno, en el siglo XIX ya había aparecido el dispensacionalismo, pero toma más fuerza en el siglo XX. ¿Por qué? Porque no quieren afirmar la inerrancia de las escrituras. O sea, la palabra de Dios contiene palabra de Dios, no es toda la palabra de Dios. Necesita algo más, una revelación extra. ¿Se van dando cuenta de la raíz de las nuevas corrientes que existen ahora y muchas personas que hablan? Pero en el siglo XXI aparece el posmodernismo. Y en el posmodernismo ya hablamos de, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Lo que es verdad digamos, para Wilson, no necesariamente es la verdad que tiene que pasar para mí. Es relativo a la situación, ¿ya? Aparece el pluralismo, ¿no? Aparece ese sentido de pérdida de la verdad objetiva. No hay nada, no hay ni una verdad. O sea, el relativismo afecta a todo eso. No hay una verdad. No, pero Jesucristo es la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mi palabra es verdad. Si conocieran la verdad los hará libres. Pero ¿qué hacen en el siglo XXI con el postmodernismo? Eso es relativo.
¿no? Ya no hay una verdad, ¿no? No hay una verdad, ¿no? Es una verdad en el tiempo de Jesús, pero ahora no aplica. Entonces, ese es el tema de el contexto general del liberalismo eh, filosófico, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Teológico del siglo XXI. Muy bien. Seguimos. El liberalismo teológico está influido por la ilustración y el racionalismo. Son las dos fuentes de ese tiempo, ¿no? La ilustración, ¿no? El tema académico, la gente ilustre, ¿no? Que tiene grados profesionales, ¿no? Aparecen los filósofos, ¿no? Con pensamientos nuevos acerca de las cosas, ¿no? Aparece el tema del capitalismo, ¿no? Frente al comunismo. Aparece todo eso, ¿no? Y el racionalismo. Son estas dos corrientes de la ilustración y el racionalismo que afectan a la teología del liberalismo. Entre los autores conocidos hay dos, ¿no? Este nombre que es bien difícil pronunciarlo es, es Schleiermacher, algo así, ¿no? Y Rich. Son dos personajes del siglo XIX que empiezan a presentar estas características, ¿no? De ilustración y racionalismo. Lo que hace es reducir la fe a experiencia moral y emocional. No es una verdad, es algo de experiencia, ¿no? Moral y emocional. Niega, ¿qué cosa? Milagros, pecado original e inspiración plena. Ellos son los que cuestionan el tema de la inspiración, la teomnefstia de los autores, de los 40 autores bíblicos, ellos lo cuestionan. Ahora, ¿cuál es el error? Acá el error es notorio, ¿no? Sustituye la revelación divina por la razón humana. A grosso modo, ¿no? Es más amplio, pero digamos, para poder sintetizarlo, el liberalismo teológico responde a eso, ¿no? Y lo que tratan es sustituir la revelación por la razón humana. La neortodoxia surge tras la crisis del liberalismo, ¿no? Habíamos visto. El autor principal es Karl Barth, ¿no? Este es principal. Y reafirma que Dios se revela, pero no que la Biblia sea sin error. O sea, Dios se revela, ¿no? Dios se revela, pero la Biblia han sido escritas por autores humanos, ¿no? Entonces contienen errores, porque los que han escrito son autores humanos. Entonces uno dice, oye, sí, tienes razón, pues. Pablo, hay veces dice, Dios no me ha mandado, es una concesión, no lo digo yo como teniendo autoridad de ustedes. Entonces, encuentra toda esta corriente de la neortodoxia que Dios se quiere revelar, pero la Biblia sí contiene error, ¿no? No es exacta. Entonces afecta la inerrancia de las escrituras. Fíjense cómo va la situación, se va presentando, ¿no? Hola. ¿Qué más hace la neortodoxia? Valora el encuentro con Dios más que la verdad objetiva. O sea, empieza a caer en lo místico, ¿no? En la relación con el encuentro con Dios. Entonces, cualquiera se encuentra con Dios de forma personal, ¿no? Porque está reaccionando frente al racionalismo, ¿ah? Entonces, ahí hay espiritualidad, hay esto, hay el otro, ¿no? Pero hay una verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? A ver, para los que están conectados, ¿cuál es la verdad objetiva? Ellos quieren valorar el encuentro con Dios más que la verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? ¿Palabra? La palabra de Dios. Ujú. Entonces, hay una palabra de Dios, pero no, eso no tiene mucha importancia. Porque ellos piensan que la Biblia contiene, escrito por autores humanos, va a contener errores. Se han desarrollado en culturas diferentes, no aplica para el siglo XX, siglo XIX, no aplica para el siglo XXI, ¿no? Entonces la verdad objetiva, pues para ellos no es la verdad. Ahora, desde el punto de vista de la Iglesia Reformada, ¿cuál es la respuesta reformada? O sea, siempre tenemos que mantener y estar alerta, defender esa palabra,
¿no? Sí a la revelación. O sea, ¿qué cosa dice la reforma? Sí a la revelación. No estamos de acuerdo con la revelación, que no hay revelación. Dios se ha revelado muy bien, pero afirmando la inspiración e inerrancia total de las escrituras. Dios se ha revelado, sí. La ortodoxia dice que se ha revelado, sí, pero las escrituras no son inerrantes. La doctrina reformada dice, no, solo escritura. Inerrancia de las escrituras. No contienen error. Es palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ir al posmodernismo teológico. ¿Qué hace? Niega la existencia de una verdad absoluta, ¿no? Y empieza el tema, ¿no? No hay, lo que es verdad para uno, no hay una verdad absoluta. Promueve el pluralismo religioso. O sea, todas las religiones es el mismo Dios. ¿Sí has escuchado? Muchas personas dicen, ¿tú qué eres? No, yo soy testigo. ¿Tú qué eres musulmán? ¿Tú qué eres católico? ¿Y tú qué eres presbiteriano? Ah, bueno, todos creemos en Dios. Es el mismo Dios. No, no. El pluralismo religioso, ese es el problema, ¿no? Que todos no están haciendo lo que Dios dice, ¿no? Y ecumenismo sin base bíblica, ¿no? Vamos a juntar todas las religiones, ¿no? Vamos a darle un beso en la mano al Papa. Ha habido pastores que han ido al Vaticano invitados, le han dado beso en la mano al Papa, ¿sí? Yo digo, ¿cómo hace eso? No, es que eso se llama ecumenismo. Bueno, ¿qué más hace el posmodernismo teológico? Enfatiza la experiencia personal sobre la doctrina. ¿Ya se han dado cuenta por dónde va? La experiencia personal, ¿no? Dios me ha dicho, me ha hecho ver tal cosa, ¿no? Experiencia sobre la doctrina. O sea, la Biblia dice una cosa, pero la experiencia le dice otra, ¿no? El resultado, ¿cuál es? Cada uno tiene su verdad. La respuesta de la iglesia reformada, desde el punto de vista reformado, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Isaías 48, 40, versículo 8 dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No es que aparecen nuevas verdades, no aparecen nuevas revelaciones, la palabra de Dios. Solo escritura, inerrancia de las escrituras. Teología de la liberación. Ahí está, vamos a observarlo un poquito ahora, ¿sí? Nace en América Latina en la década de los 60, ¿sí? Y el enfoque es la salvación en la liberación política y social. ¿Qué hace? Mezcla el cristianismo con ideología marxista. ¿Se dan cuenta? La teología de la liberación. ¿Cuál es el pensamiento en los años 60? Karl Marx, ¿no? El capitalismo, ¿no? Empieza a postular como una revolución de la industrial en Europa y ustedes saben esas cosas. Entonces, viene la ideología marxista, ¿no? Marxista, ¿no? Todo tiene que ver con el socialismo y esos movimientos en contra de, ¿no? Aparecen los sindicatos, ¿no? Empiezan a aparecer. Entonces, toda esa ideología aparece, ¿no? Y enfoca el lado político y social, ¿sí? Entonces, eh, mezcla el cristianismo con la ideología marxista. ¿Cuál es el problema? Reemplaza la redención del pecado por la lucha de clases. Entonces, ¿qué es la ideología de Marx? La lucha de clases, ¿no? Ahora poco, pues, nuestro estado ya ha pasado a un estado de izquierda, donde la mayoría de no es la izquierda normal, ya está mezclada, después vamos a hablar sobre eso, pero la ideología es marxista, ¿no? Bueno, hay otros son más radicales, como Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, ¿no? Los terroristas, el Movadef, ¿no? Que son más extremistas, ¿no? Ellos son
ven el tema de la lucha de clases desde otra perspectiva, pero Karl Marx ve esa lucha de clases, ¿no? El buscar los derechos del trabajador, ¿no? Y todos esos elementos, ¿no? Entonces el problema se reemplaza la redención del pecado, o sea, la Biblia, las Escrituras y el Señor ha venido a salvar a las personas del pecado, no a salvarlos de ser pobre o no ser pobre, de la lucha de clases, de política social. Eso pasó también cuando Jesús vino por primera vez como el Mesías, ¿no? Vino el Mesías prometido a Israel y los judíos esperaban que haya una batalla, ¿no? Entonces, y lo ven a Jesús, pues, que crucificado en la cruz. Entonces, para ellos Jesús era un farsante, ¿no? Era un fiasco. No era el Mesías, ¿no? Por eso que actualmente muchos de los judíos piensan que no es el Mesías, no los ha liberado de nada, ¿no? Judas lo vendió a Jesús porque en su mente estaba el tema de la liberación política y social. No entendieron el tema de la liberación del pecado, ¿no? Entonces reemplaza estas teologías de la liberación, reemplaza el tema del pecado, no lo quieren enfocar y habla de una lucha de clases. Ahora, desde el punto de vista reformado, la respuesta reformada es: Cristo libera el pecado, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Dios no ha enviado a un condenador, sino a un salvador. Ahora, Cristo nos libera del pecado y de la injusticia social también, va a buscar eso, pero el tema principal es el pecado, ¿no? Cristo libera el pecado no solo de la injusticia social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de la teología de la liberación? Que su enfoque es la ideología marxista y la adaptan al cristianismo, porque el cristianismo habla del tema de la injusticia social, del necesitado, ¿no? El tema del jubileo, ¿no? El jubileo era liberar de las deudas a las que estaban endeudadas después de 50 años, ¿no? Si habían esclavos, los esclavos eran liberados, según la enseñanza bíblica, ¿no? Entonces, ellos enfocan eso como una teología, ideología marxista y la mezclan y aparece la teología de la liberación. El, Vamos a hacer un cuadro comparativo acá. No, acá está el liberalismo, razón sobre la revelación, escritura es suficiente y verdadera. Es la respuesta de la Iglesia reformada, el enfoque del liberalismo, ¿no? La razón frente a la escritura es suficiente y verdadera. Neortodoxia, encuentro sin inerrancia. Hablan, parece espiritual, pero no, consideran que las escrituras no son inerrantes, ¿no? Entonces, la respuesta reformada es: revelación e inspiración son inseparables. La liberación, ¿no? La teología de la liberación, política y justicia social, y la Biblia, desde el punto de vista reformado, la salvación espiritual por gracia, ¿no? Ese es el punto, el enfoque. En el posmodernismo todo es relativo, relativismo, y desde el punto de vista reformado, la verdad absoluta en Cristo y la palabra. Ahora, ¿se han podido dar cuenta de la importancia de la reforma, de mantener la doctrina reformada? ¿No? Entonces vamos a ver la relación con la teología reformada. La teología reformada, ¿por qué es diferente a estas teologías contemporáneas? Porque la base es, ¿qué cosa? La escritura, como como autoridad final, solo la escritura. Segundo, la visión de Dios. ¿Qué cosa es lo que la teología reformada ve de Dios? Que Dios es un Dios soberano y es trascendente. Las otras teologías no creen que Dios es soberano. Por eso que a veces hasta en las batallas espirituales, las guerras espirituales, como su concepto es que el diablo tiene más poder, que el diablo se manda solo, hace las cosas solo, es un poder fuerte,
pero el que considera que la soberanía de Dios entiende que hasta el enemigo se sujeta al Señor y el enemigo cumple un propósito. El tema de la maldad en el mundo, el Señor la permite con un propósito. Está sujeto, no se escapa. La maldad no se escapa a la soberanía de Dios. No trasciende por encima de Dios. Dios es trascendente. Entonces la visión de Dios es diferente con respecto a las teologías contemporáneas. La reforma nos mantiene en la escritura la visión de Dios. Y con respecto a la visión del hombre, ¿qué cosa es el hombre? Entonces algunos piensan que sí se puede salvar haciendo obras. Eso no enseña la Biblia. Ya hemos visto. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cuál es la visión de Dios desde el punto de vista reformado? Que Dios es soberano y trascendente. Con respecto a la visión del hombre, ¿qué cosa es el hombre? Es caído, dependiente de la gracia, no puede hacer nada por él mismo. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1 y versículos siguientes. ¿Y cuál es la meta, según la teología reformada? Glorificar a Dios y mantener la pureza doctrinal. Entonces, esto es una base, es necesario mencionarlo para cuando nosotros hagamos teología contemporánea, no lo hagamos desde las ideas del mundo, cómo están funcionando, sino que conocemos las escrituras y ahora desde ahí nosotros empezamos a observar todos esos acontecimientos, ideas, y las sometemos a las escrituras, no al revés. No adaptamos las escrituras para poder complacer a un pensamiento nuevo. No, no. Con las escrituras como base, analizamos todas las conductas, analizamos todos los pensamientos. La iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es uno de los eslogan, uno de los títulos importantes, frases importantes de la reforma. Las La clases. iglesia siempre reformándose. Ujú. Y se reforma no por las teologías, cuidado, o las ideas. Se reforma a la palabra de Dios. O sea, volvemos a la palabra de Dios. Volvemos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, la visión del hombre es caído, dependiente de la gracia. Cuando se separados de mí, nada puedes hacer, dice Jesús. Y siempre tendemos a separarnos. Entonces, cuando vemos la historia de forma cronológica, la iglesia, digamos, la primera iglesia con los apóstoles, con la doctrina, todo empiezan a crecer, ¿no? Y de ahí va pasando los tiempos y llega hasta el siglo XV, siglo XVI, que la iglesia cristiana de ese momento, ya la iglesia de Roma, con el Papa se está sentando en el lugar de Dios, el vicario de Cristo, que no existe en la Biblia, pero él quiere tomar decisiones. La palabra de Dios contiene errores, yo tengo la verdad. La Iglesia Católica tiene la verdad y empieza a cobrar las indulgencias para que la gente se salve. Llega Lutero y se da cuenta y ya conocemos la historia. Ya hemos conversado bastante la semana pasada y ustedes conocen también eso seguramente más que yo. Entonces la visión del hombre es que el hombre está caído, por eso que ha llegado a esa depravación total. Necesita depender de la gracia de Dios, ¿no? Y la meta siempre es glorificar a Dios, no glorificar al Papa, no glorificar al apóstol, al profeta, a la visión, al hombre que Dios le dio. No, no, es suficiente las escrituras, no hay más allá. Eso es lo que creemos, es lo que necesitamos. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo responderías a las siguientes ideas? Primera idea, cada uno tiene su verdad. ¿Cómo respondería? Es una pregunta, no tengo la respuesta, pero ya la he desarrollado. Cada uno tiene su verdad. ¿Cómo responderías? En tu iglesia llega alguien y tú le estás compartiendo la palabra de Dios y te dice, bueno, esa es la verdad de ustedes, ¿no? Pero mi verdad es otra. ¿Cómo responderías frente a eso? No, pastor, yo diría que no.
No tiene cada uno su verdad. Entonces, No, ¿cómo le explicarías? porque la única verdad revelada es la escritura, pues, ¿no? Como bien lo estamos viendo. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. A ver, Dios va a venir por, Dios va a venir por tercera vez, o ya vino, perdón, Dios ya vino por tercera vez. No dice la escritura que ya vino, pero sí va a venir, que es muy Ya, diferente. ya. Bueno, hay detalles, ¿no? Pero yo creo que Sí, hay algo más importante, por ejemplo, que nos vamos a enfrentar con las personas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar preparados. Por ejemplo, uno le habla el evangelio, ¿no? A las personas, ¿no? Y cuando empezamos, le decimos cuál es la condición del hombre. Que no les gusta a nadie, pero cuando no hemos sido creyentes también, nosotros no nos gustaba que nos digan, ¿no? Es que todos somos pecadores. No, no, yo no soy pecador. Entonces yo empiezo con una pregunta, ¿no? Si usted se muere, ¿a dónde iría? Entonces todo el mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice Cristian? Astrid, ¿qué cosa responde la gente cuando le dices y cuando te mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué responde la Ah, gente? La mayoría. al cielo. Al cielo, ¿no? sí, Y Mm, la segunda pregunta tiene que ser, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Porque yo Porque, no porque no hago hago cosas daño a la malas. gente, ¿no? Ajá. Ya, ah, no hago daño a la gente, ¿no? Por ahí una que otra, pero no le hago daño a la gente. Entonces, ahí viene la otra pregunta, ¿no? Que hay que hacerles, ¿no? Este, vas a ir al cielo, entonces es una persona que sí cree en el cielo. El que no cree en el cielo ya hay que ir por otro lado. Pero digamos la persona que cree que va a ir al cielo, ¿no? Se le hace una pregunta. ¿Tú conoces los 10 mandamientos? Sí. Digamos, ¿alguna vez has mentido a alguien? Entonces, esa persona, ¿qué te va a responder? Sí, Todos mentimos. ya. Claro, se va a recordar que mintió. Y una persona que miente, ¿qué cosa es? Mentiroso. Y los mentirosos están rompiendo la ley, ¿no? Es un mentiroso. Se le hace otra pregunta. ¿Alguna vez has mirado, digamos, a un muchacho, ¿no? ¿Has mirado a una chica, la has deseado en tu corazón un poquito más? Sí, alguna vez, sí, ya. Eres un adúltero de corazón, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona se va a dar cuenta. Entonces, ahora vuelve a preguntar, pues, ¿en realidad tú crees que vas a entrar al reino de los cielos? ¿Vas a ir al cielo? No, pues no. Hay una condenación. Y ahí es donde viene la verdad. ¿Cuál es la verdad? Estamos practicando un poquito, ¿no? De la verdad, pues nos vamos a encontrar en la práctica esto, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? Que todos hemos pecado. Esa es la verdad de las Escrituras. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿no? Romanos, ¿no? Están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Esa es la verdad. Esa es nuestra condición. Pero ¿cuál es la buena noticia? Ahí como que cae bien la buena noticia, ¿no? O sea, sí, ya me di cuenta que soy mentiroso, varios pecados, ¿no? Ahora que ya me di cuenta de esa verdad, mira cómo funciona la verdad. Esa verdad le va a ser libre. Entonces, ¿qué cosa hay que presentarle ahí? A ver, ¿ustedes qué dicen? Entonces uno dice, la escritura, ¿ah? ¿Qué? Como Jesús la nuestro escritura, Salvador. Claro, ahí presentas a Jesús como el Salvador. Ujú. O sea, estamos condenados, pero hay una buena noticia. Jesús murió para cubrir tus pecados. Él murió y eso sí lo van a entender, porque todo el mundo sabe Ahí sobre que Jesús murió por los pecados. Claro, ahora, citamos a primera de Juan 3:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1:9, claro. Ahora, el punto céntrico ahí es la verdad, que es Jesucristo. Él pagó por nuestros Amén. pecados, ¿no? Él pagó, en la cruz pagó por nuestros pecados, ya, ¿no? Pero ya le hemos dicho a esa persona y ya se dio cuenta de su condición. Y está aceptando la verdad, que no va a ir al cielo y que está condenado por su pecado. Y cuando ¿quién necesita un salvador? Alguien que está condenado, pues. Porque si no le demostramos a la persona que necesita un salvador, por eso que la gente dice, sí, ¿tú crees en Cristo? Sí, ya, entonces haz la oración del... No, o sea, no funciona así. Tiene que estar consciente de que su condición es pecador.
y necesita un Salvador. Entonces, ahí esa persona ya le va guiando, ¿no? Va guiando. Ahora, toda la obra lo va a hacer el Espíritu Santo. Simplemente nosotros nos estamos ordenando desde nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra condición de guiar a las personas a Cristo, nada más. Él va a hacer todo, ¿no? Pero hay una verdad. Entonces, ¿cada uno tiene su verdad? No, pues esa persona piensa que va a ir al cielo, no va a ir al cielo. Necesita a Jesucristo. Esa es la verdad. Necesitas ser salvo por medio de él, ¿no? Y de ahí ya continúa el Evangelio. Tienes que seguir diciéndole que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Tú tienes que poner tu fe y confianza, ¿no? Entonces ven en arrepentimiento y fe, pues creyendo que Jesús y sus pecados son perdonados ahí, ¿no? Y ahora ahí empieza la transformación, ¿no? La regeneración, ¿no? Donde viene a morar el Espíritu Santo y lo hace una nueva criatura, ¿no? Y desde ahí podemos empezar, ¿no? A discipular, etcétera. Pero ese es el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿cómo va a afectar? No lo sé. Que de repente uno tiene duda de que el Evangelio, por ejemplo, Astrid, te hago una pregunta. Hay bastantes hermanos también ahí, pero no los veo, ¿no? Por favor, participen. Por ejemplo, digamos, ¿hay temor nosotros en hablar esto? Sí hay temor, pero tenemos que saber una verdad sobre el Evangelio. ¿Cuál es la verdad sobre el Evangelio? Pablo lo dijo en Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Pablo dice, no me Porque no me avergüenzo. avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bueno, ¿Cuál es la verdad? Escúchame, ¿cuál es la verdad? Que el Evangelio es poder de Dios. Y a veces amén. nosotros no predicamos el Evangelio porque estamos dudando de esa verdad de Dios. No, el Evangelio es poder de Dios. No necesito convencerlo de otra cosa. Necesito predicar el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, Javier? Para salvación. ¿Te das cuenta? Salvación, Esa es la para verdad. salvación. Para salvación. Esa es la verdad. Entonces, no es que cada uno tiene su verdad. No, la verdad es esa. Cuando uno procede con la verdad de Dios, ahí hay poder de Dios, pues, para salvación, ¿no? Muy bien. Otra frase también que hemos tratado. La Biblia debe adaptarse a los tiempos. ¿Qué te parece? Parece bonito, ¿no? La Biblia debe adaptarse a los tiempos, ¿no? Parece bonito, pero ahí encierra algo, ¿no? A ver, Javier, ¿qué has detectado? Es lo contrario, pastor. La Biblia Ya. no, por ser inerrante, por Así es. ser palabra de Dios, es única. No tiene que ir, Cambia. ¿no? Por ejemplo, la Reforma, 31 de octubre de 1517, con tal poder, con tal vehemencia predicaban allá, y ahora este tiempo no va a ser algo, algo superficial, algo tibial nomás, ¿no? Así es. Sí. Entonces, Pastor, por ejemplo, sí, te escucho, Astrid. yo quiero opinar. O sea, bueno, dentro de la Biblia está la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Amén. Así es correcto, ¿no? La palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿no? Amén. Nunca. Ahora, los tiempos van a pasar, las situaciones, pero los pecados son los mismos. Entonces, yo no voy a adaptar la Biblia para complacer a la juventud de este tiempo. A mí, como siempre menciono, yo siempre me ha dado como para participar con jóvenes, desde que empecé en la fe, ese lado, ¿no? Predico todo lado, pero hay un tema de trabajar con adolescentes y jóvenes, porque adolescentes y jóvenes toman decisiones importantes en su vida, ¿no? Me gusta organizar el campamento, y para aquí, para allá, siempre tratar con ellos, porque creo que de ahí van a salir las familias, ¿no? Entonces, hay verdades que a veces uno quiere ganar a los jóvenes, ¿no? Yo quiero ganar a los jóvenes para Cristo y todo. Entonces, voy a adaptar la Biblia para ganarlos. Estaría mal. No puedo adaptar la Biblia para eso.
debo ayudar a los jóvenes para que conozcan la Biblia y sus vidas sean transformadas por la Biblia. Por eso el último campamento que hemos tenido en Tingo María el año pasado se llamaba Metanoia, ¿no? Metanoia habla de transformación, ¿no? Habla de cambio radical, ¿no? Es el texto ese es ¿cómo se llama esa palabra en griego se utiliza en Romanos, capítulo 12 versículo 2, ¿no? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una renovación, ¿no? Entonces, yo no puedo adaptar las escrituras. Y a veces se pierden algunas personas porque algunos jóvenes vienen con otros tipos de intereses, ¿no? Y a veces me han pedido, pastor, pero usted tiene que hacer más juegos de esto es guerra. En un campamento cometimos un poco el error de eso porque pasó un problema y permití, pero no pensé que iba a llegar a ese extremo, ¿no? Me hago responsable, pero bueno, gracias a Dios hemos repuesto eso y los errores no debemos adaptarnos a las cosas que hacen en este mundo, ¿no? No debemos adaptar nada a la palabra ¿no? Y tuve dificultades con algunas personas que piensan que a veces las reuniones hay que hacerlas claro, estoy de acuerdo que hay que hacerlas muy dinámicas. Hay que hacer juego, hay que jugar, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero la palabra de Dios tiene la preeminencia. Porque si yo llevo jóvenes a un sitio para jugar, para divertirse, para conocer chicas, para conocer chicos, Dios me va a pedir cuentas a mí, ¿no? Si bien es cierto, en un campamento ha habido resultados, ¿no? De jóvenes que se han conocido en el campamento y se han casado. Y ahora felizmente están casados. Conocemos un pastor que es de nuestra denominación, que conoció a su esposa, ahora tienen 3 hijos y él pastorea en la iglesia con ella, ¿no? Qué bueno, le conoció en un campamento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué él aceptó el llamado de Dios? ¿Por qué la novia que conoció en el campamento está sirviendo como esposa de un pastor? Porque la palabra de Dios no fue adaptada, en ellos se entendieron bien. ¿Te das cuenta, no? Entonces, algunos se van a molestar, pues, ¿no? Pero no, o sea, no, eso no. La Biblia tiene que analizar. Ahora, hay formas de cómo hablarles, explicarles, etcétera, ¿no? Hay que trabajar esa parte para poder ser muy efectivos, ¿no? Nuestra teología tiene que estar clara, y nuestra teología tiene que estar basada en lo que las escrituras dicen. Y eso requiere, como una vez más les digo, estar estudiando la Biblia, ¿no? Repasando la Biblia, estudiando la Biblia, no solo leyendo, sino estudiándola, meditándola todos los días, ¿no? Todos los días. Veo algo, aprendo esto, escucho el otro, o sea, vivir eso, ¿no? Comer Biblia, mejor dicho, todo el día. Comes Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es nuestro legado, ¿no? Conocer a Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿la Biblia debe adaptarse a los tiempos? No. Último, el Evangelio es más social que doctrina. O sea, vamos a solucionar a la pobreza. Enfoquémonos en obra social, la iglesia. Vamos a hacer una ONG, apoyo, sí. Hay que hacerlo. Yo creo que sí hay que hacerlo, hay que apoyar a los necesitados, influenciar, ayuda, como Jesús lo hizo, ¿no? Sanar enfermos, etcétera. Pero el Evangelio no puede ser más social que doctrina. El Evangelio es doctrina, es enseñanza. Tiene que ver con salvación, ¿no? Entonces hemos visto tres preguntas que nos ayudan a terminar esta primera parte. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, nos vamos a descansar. Un café y regresamos. ¿Preguntas? Hasta el momento. Pastor, estamos viendo solamente una introducción de las teologías contemporáneas, pero en el curso vamos a ver algunas de ellas como... Claro, no, sí, sí. Ahorita vamos a ver un poquito Ya, buena, buena. el tema de la teología de la prosperidad. Ahora, Eso. después vamos a observar también por qué es importante el tema de la inerrancia de las escrituras. Mira, escúchame, la Ya. palabra inerrancia de las escrituras uno habla así, pero eso no es importante. A mí me pasó un tiempo que también, o sea, yo lo veía como es un cliché, ¿no? De la iglesia reformada, presbiteriana, ya, la inerrancia, sí, pero es importante. La sola escritura también es importante, porque es un principio.
Y cuando nosotros mantenemos esos principios, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Sola fe, sola escritura, ¿no? Solo Cristo, ¿no? Soli Deo gloria, ¿no? Eh, entonces, sola gracia, me faltó uno. Cuando mantenemos esos 5 principios, a la hora que evaluamos cualquier pensamiento nos ayuda, ¿no? Cuando alguien dice, hay otra forma de salvarse, o hay una forma de perder la salvación, ¿no? Entonces ahí habla, es un terreno claro, es posible. La semana pasada explicamos el libro de la vida, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Cristian? Explicamos el libro de la vida. Te borraré del libro de la vida, ¿no? Entonces, a ver, Cristian, te hago una pregunta. ¿Es posible que te borren del libro de la vida si eres salvo? A ver, déjame acordar. Digamos, yo me peleo contigo jugando fútbol, me peleo contigo, me pateas y me quedo picón. Entonces me pongo a orar, Señor, quítale la salvación, porque ese chico yo creo que es carnal, ¿no? Me ha pateado, Señor. Bórrale del libro de la vida. Yo te hago una pregunta, Cristian, ¿el Señor lo va a hacer? No, no, ¿Por qué? porque ahí me agarro. Ahí me agarro frío. A ver. Ya. Bueno, técnicamente no, pastor, pero hay una ¿no? buena respuesta que no quiero confundirme. Ya. A ver, Wilson, ¿ya llegaste a tu casa? ¿Todavía estás en la combi? Wilson. Ahí lo acabo de encontrar, que el pastor creo que lo tocó en Apocalipsis, el libro, si mal no me equivoco. Sí. El libro de la Biblia habla de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 3:5, justo ahí es. Sí. Sí, hay que decirlo, no te borraré. Ajá. Wilson, creo que ya lo han borrado de la lista de seminario nomás. A ver, Astrid, te borraré del libro de la vida. ¿Qué Sí. cosa es? ¿Qué cosa es? Te borraré, ¿qué significa o en qué sentido está escrito? Te borraré del libro de la vida. No, porque ahí dice no te borraré del libro de la vida. ¿Qué cosa era? ¿Te acuerdas? Ya, no recuerdo muy bien, pastor, el contexto, pero no era que nos borraba del libro a nosotros Del a los libro. elegidos, porque si bien sabemos, Dios ya nos eligió, ahí dice su palabra, Sí. antes de la creación, Ya. antes que Esa nos creó, palabra, Dios ya nos eligió. Pero ya, esa palabra le dice a los elegidos. A los elegidos le dice, a los elegidos, ¿no? Porque hay un grupo que no, parece que no, que es la advertencia, la amonestación para la iglesia de Sardis, ¿no? Pero a los elegidos le dice, a ustedes, les dice una palabra, no los borraré del libro de la vida. ¿Qué cosa era? a los santos, a los que permanecieron. Ya, los santos, sí, pero ¿qué significa eso, no? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, pastor. A ver, Javier. No es una amenaza de perder la salvación, hay que entenderlo. ¿Eh? Ajá, no es una amenaza de perder la salvación. Claro. No está amenazando el Señor, ¿no? Porque le está hablando a los elegidos, a los santos, a los que han limpiado sus vestiduras. Pero ¿qué cosa es lo que le está diciendo con no los borraré? ¿Por qué le dice no los borraré? Es una advertencia. Ya, ahí lo tienes, sí, dilo. Promesa, pastor, promesa. Es una advertencia que le hace a los... Ay, es que... Disculpe, pastor, es que tengo rodeado puros chicos que han venido a saludarme. Pastor, Disculpe. Su club de fans de Astrid. Ahí están sus fans. Lo que pasa es que me encuentro en la iglesia y han venido ellos y por eso. Pero... Está bien. Normal. Escuchen. Sí, Cristian, es correcto. Leoncio, te escucho. Hay que recordar, pastor, ¿sí me escucha? Que ese libro de la vida también habla en el Salmo 69, 28. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Pero ahí no habla, ahí nos habla de una separación
de justificados con Jesús y los que no son justificados con Jesús. Y en Éxodo 32-33 habla: al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Pero si nos vamos al contexto histórico, está hablando ahí del pueblo de Israel, no de nosotros, ¿no? Porque a veces se puede asociar ahí. Ya en Apocalipsis 3:5 y en el Apocalipsis... reformado, Leo, hay cosas que sí son. Y el Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido. Es uno de los seguidores de Calvino. Sí, por eso. Sí, claro. Sol y de gloria, ahora es Sol y de gloria. Mira, el que interpreta las solas, 5 solas. Estás estudiando, pues, estás viendo los textos, estás viendo las cosas, cómo funcionan, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de esta postura reformada, simplemente lo que estamos diciendo es que tratamos de que la iglesia siempre se reforme. ¿Cómo? Volviendo a las escrituras. Entonces, debemos entender en Apocalipsis que esa palabra "no te borraré del libro de la vida" se lo está diciendo a los santos, a los que se han guardado de sus vestiduras, que están siendo fieles al Señor. A ellos le dice: no los borraré. ¿Qué significa? Es una promesa, ¿no? Es igual al remanente que está en el versículo 4 que está ahí. Así es, ¿no? Es igual que, digamos, llevándolo un poco más simple, ¿no? Un papá que le promete a su hijo, ¿no? Hijo, te voy a llevar a, no sé, a ver no sé, a algo, ¿no? Le promete algo, ¿no? Te voy a llevar a ver a Messi al estadio, ¿no? Pero pasa, tú sabes que las entradas a veces son costosas, ¿no? Le digamos, el papá viene y le dice al hijo, el hijo ve que hay dificultades económicas, no vamos a poder ir. Entonces un poquito que está en esa presión, ¿no? Y el papá viene y le dice: no te preocupes, pase lo que pase, yo te voy a llevar a ver ese fútbol. O sea, la promesa, te prometo, y reafirma. Lo que el Señor está diciendo no es que se pueda quitar, es lo que han entendido algunos, no se puede quitar. Lo que está diciendo es una promesa, está prometiendo a ellos, les está prometiendo: no los borraré del libro de la vida, ¿no? Es una promesa, ¿no? Entonces ahí toma sentido lo que Juan está revelando de las palabras de Jesucristo, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Los otros textos que, como muy bien analizado Leo, tienen que ver con el libro de la ley, ¿no? Que era el Pentateuco, ¿no? Algunos elementos que hay que analizarlos ahí. Pero desde el punto de vista ya escatológico, no existe esa posibilidad, es una promesa. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a descanso. Volvemos a las 9 en punto para continuar una hora corrida de la clase. ¿Ya? Listo. Descansamos un ratito.